En este vídeo voy a explicar la dependencia e independencia lineal de vectores. También explicaré el producto escalar entre vectores. A partir de este producto escalar, cómo hallar el ángulo que forman dos vectores. Y también cómo hallar el vector proyección de un vector sobre otro. Por último, explicaré cómo a partir de un vector podemos encontrar un par de vectores perpendiculares a este entre los infinitos que tiene, porque recuerdo que estamos trabajando con vectores en el espacio y en el espacio cada vector tiene infinitos vectores que son perpendiculares a él. Bien, en primer lugar, dependencia e independencia lineal de dos vectores. Varios vectores se dice que son linealmente dependientes si alguno de ellos se puede poner como combinación lineal de los demás. Esto ya lo vimos en el vídeo de qué era el rango de una matriz. En ese vídeo vimos lo que significaba que varias filas o varias columnas fueran linealmente dependientes. Pues en este caso el concepto es el mismo. Aquí, en lugar de ser filas o columnas, son vectores que podrían ser justo esas filas o esas columnas de la matriz. De manera que, como ahora veremos, podremos poner esos vectores en una matriz y gracias a ello averiguar si son linealmente dependientes o no lo son. Cuando no son linealmente dependientes, se dice que son linealmente independientes. Bien, en primer lugar, dos vectores alineados, es decir, que tienen la misma dirección. Ya vimos en el vídeo anterior que tengan la misma dirección es lo mismo que decir que son paralelos, y eso ocurría cuando eran proporcionales, es decir, sus coordenadas eran proporcionales. Si sus coordenadas son proporcionales, quiere decir que un vector se puede obtener a partir del otro multiplicando por algún número. Si un vector se puede obtener a partir del otro, querrá decir que son linealmente dependientes. Como aquí indico, lógicamente son proporcionales. Bien, dos vectores no alineados, es decir, que no son paralelos, tienen diferente dirección, pues en ese caso serán linealmente independientes, ya que no serán proporcionales y no podré obtener uno a partir del otro. Bien, en el caso de que tengamos tres vectores, se dice que son coplanarios, es decir, que están en un mismo plano, cuando son linealmente dependientes. Es decir, si tengo tres vectores linealmente dependientes, esto quiere decir que puedo obtener alguno de ellos como combinación lineal de los otros dos. En ese caso, seguro que esos tres vectores están en un mismo plano. Es decir, se dice que los tres vectores son coplanarios. Vamos a ver un ejemplo y después mostraré esos vectores coplanarios con GeoGebra para que ayude a entenderlo mejor. Bien, sean los vectores U, V y W, estos tres vectores, me pregunta si son coplanarios. Ya hemos dicho que para que sean coplanarios, es decir, para que estén en un mismo plano, tendrán que ser linealmente dependientes. Y como ya he dicho antes, ya vimos en el vídeo del cálculo del rango de una matriz, que para saber que sus filas o columnas eran linealmente dependientes, teníamos que calcular el determinante y comprobar que el resultado daba 0. De manera que para que sean coplanarios deben ser linealmente dependientes, por lo que el rango de la matriz formada por los tres vectores debe ser menor que 3. ¿Cómo sabemos que el rango de la matriz es menor que 3? Pues calculando su determinante, el determinante que sale de poner en sus tres columnas los tres vectores debe dar 0. En este caso he puesto los tres vectores en forma de columna. Sería lo mismo ponerlos en forma de fila. Y el orden en el que pongamos los vectores da igual, ya que si cambiamos el orden, lo único que va a cambiar es el signo del determinante. Y como lo único que queremos ver es si da 0 o no, pues si no da 0 nos da igual que dé positivo o negativo. En este caso, si calculamos el determinante, vemos que da 0. Luego sé que el rango va a ser menor que 3, por lo que solo puede haber uno o dos vectores que sean linealmente independientes, es decir, el rango será 1 o 2. En este caso es fácil encontrar varios menores de orden 2 que dan distinto de 0, por lo que claramente el rango será 2 y sí que hay dos vectores que sean linealmente independientes. Pero bueno, lo que queríamos averiguar aquí es si los tres eran linealmente dependientes o independientes. Como el determinante ha dado 0, sabemos que los tres vectores son linealmente dependientes,
por lo que van a estar en un mismo plano, es decir, son coplanarios. Vamos a verlo con GeoGebra para entender mejor que esto es así. Bien, vemos que tenemos aquí los tres vectores del ejemplo, los he indicado aquí arriba. Aparte, he indicado aquí arriba otro vector C, que luego veremos para qué es. Bien, si muevo la vista, vemos que tenemos esos tres vectores. Los tres vectores los he puesto teniendo como origen el origen de coordenadas, es decir, el punto 0, 0, 0. Pero podría haberlos puesto en otro lugar y sería lo mismo. Bien, estos tres vectores hemos comprobado que son linealmente dependientes. Eso quiere decir que están en un mismo plano. Es decir, podré encontrar un plano que contenga los tres. En ese caso, el plano es este. Bien, si muevo la vista, podemos comprobar que los tres vectores están en ese plano. Es decir, esas tres direcciones que me marcan esos tres vectores están en el plano. Bien, como ya dije en el anterior vídeo, un mismo vector lo puedo pintar en infinitas posiciones diferentes. De manera que aquí alguien podría pensar que si pintamos alguno de estos vectores en otro sitio, ese vector no estaría en el plano. Por ejemplo, voy a coger el vector W y lo voy a mover. Fijaos, ahora que lo he movido, el vector sigue siendo el mismo, es decir, sigue teniendo las mismas coordenadas, es el mismo vector, pero podríamos decir que los puntos de este vector ya no están en el plano. Entonces, ¿quiere decir que estos tres vectores ahora no son coplanarios? Pues no podemos decir que no son coplanarios porque siguen siendo los mismos tres vectores. Si los pongo en una matriz su determinante es 0, luego siguen siendo coplanarios. ¿Por qué ahora tengo uno que está fuera del plano? Porque que sean coplanarios quiere decir que sí que pueden estar en un mismo plano. Es decir, que sus direcciones están en un mismo plano o que sus direcciones son paralelas a un mismo plano. Es decir, esta dirección, la de este vector, aunque lo haya movido, si os fijáis, sigue siendo una dirección paralela a ese plano. Que sea paralela a ese plano, podríamos decir que es que esa dirección está en el plano. Luego, si está en el plano, seguro que ese vector lo puedo poner en el plano, como estaba antes y como acabo de poner ahora. Bien, para entender esto mejor, pues por ejemplo voy a cambiar el vector W por el vector C. Fijaos, este vector C también lo he puesto con origen en el origen de coordenadas, pero si muevo la imagen, vemos que ese vector tiene una dirección que no está contenida en el plano, es decir, que no es paralela al plano. Luego ese vector, aunque ponga el origen en el mismo sitio que los otros vectores, o aunque lo mueva, su dirección no va a ser paralela al plano. Y como su dirección no es paralela al plano, quiere decir que este vector no es coplanario a los otros dos. Por mucho que lo mueva, en este caso parece que atraviesa el plano, pero no es paralelo al plano. Luego diremos que este vector no es paralelo al plano y como los otros dos vectores, el u y el v, sí que son paralelos al plano, seguro que estos tres vectores no son coplanarios, es decir, serán linealmente independientes. Si pongo en una matriz el vector u, el vector v y el vector c y calculo su determinante, dará distinto de 0. Lo podéis realizar y comprobarlo. De manera que este vector, junto con los otros dos, el u y el v, serían los tres linealmente independientes. Bien, voy a volver a poner el vector w y como estos tres vectores son linealmente dependientes, están en un mismo plano, son coplanarios. Que sean linealmente dependientes quiere decir que puedo poner alguno de ellos como combinación lineal de los otros dos. ¿Cuál es esa combinación lineal que me permite obtener alguno de ellos a partir de los otros dos? Pues generalmente no vamos a necesitar saber cuál es. Pero para entender mejor este ejemplo y ver que sí que es así, que puedo obtener alguno de ellos como combinación lineal de los otros dos, voy a mostrar cuál es la combinación lineal que me permite obtener W a partir de u y v. En este caso es que si sumo el vector u más dos veces el vector v,
da igual al vector W. Podéis hacer los cálculos, que es muy sencillo, y comprobar que es así. Bien, como ya he dicho, generalmente no vamos a necesitar buscar cuál es esta combinación lineal. En este caso la he hecho para mostrarla gráficamente. He dicho que si al vector u le sumo 2 veces el vector v, me sale w. Y ya vimos gráficamente cómo teníamos que situar los vectores para realizar la suma. En este caso, tengo aquí el vector u, voy a quitar los vectores v y w, y como tengo que sumarle 2 veces el vector v al vector u, en el extremo del vector u voy a situar un vector que es 2 veces v. En este caso, una vez v, 2 veces v. Si nos fijamos, aunque el vector v no está situado con origen en el origen de coordenadas y está situado con origen en el extremo de u, vemos que sigue estando en el mismo plano. Y como vimos en el anterior vídeo, el vector resultado de esta suma gráficamente sería el vector que va desde el origen hasta este extremo. Si vuelvo a pintar el vector w, veremos que es justo el resultado de esa suma. Luego, efectivamente, los vectores u, v y w son linealmente dependientes y son coplanarios. Y no solo w, sino que cualquier vector que estuviera en este plano, es decir, cualquier vector que fuera paralelo al plano, se podría poner como combinación lineal de u y de v, ya que los tres vectores serían coplanarios. Bien, en este caso he puesto los vectores con origen en el origen de coordenadas, y el plano, por lo tanto, pasa por el origen de coordenadas, pero podrían haber estado en cualquier otro lugar, es decir, si este plano, voy a quitar los ejes, si este punto, en lugar de ser el origen de coordenadas, es cualquier otro punto del espacio, pues pasaría lo mismo. Podría haber puesto estos vectores teniendo como origen cualquier punto del plano, es decir, este punto podría estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí, y seguirían siendo vectores que están en el plano. Y si pusiera estos vectores en un punto que está fuera del plano, pues veríamos que esos vectores son paralelos al plano. De manera que cuando decimos que un vector es paralelo a un plano, quiere decir que si ese vector lo dibujo fuera del plano, será paralelo a ese plano, pero que se podría dibujar en el plano, por lo que su dirección estará contenida en ese plano. Bien, sigamos. El siguiente apartado es el producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores, que he llamado u y v, es un número. Por eso se llama producto escalar, porque cuando multipliquemos escalarmente dos vectores, el resultado será un número y no un vector. Veremos que hay otro producto que se llama producto vectorial, cuyo resultado sí que es un vector. El valor de este producto escalar, que se indica con un punto, como la multiplicación de los números, es igual al módulo del vector u por el módulo del vector v por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Bien, teniendo en cuenta que si el ángulo de los dos vectores es agudo, el coseno de un ángulo agudo es positivo, entonces el producto escalar de esos dos vectores será positivo. Sin embargo, si el ángulo que forman esos dos vectores es obtuso, como el coseno de un ángulo obtuso es negativo, entonces el producto escalar es negativo. De manera que si realizamos el producto escalar y nos da positivo, sabremos que los dos vectores forman un ángulo agudo, y si da negativo, forman un ángulo obtuso. De todas formas, para calcular el producto escalar de dos vectores, no vamos a realizar esta operación. Hay una forma más sencilla de hallar ese producto escalar, que es el siguiente. Si las coordenadas del vector u y del vector v son estas de aquí, bien, me he saltado esta parte de aquí que dice respecto de una base ortonormal. Esta sería la base ortonormal, ya que todos los ejercicios que vamos a ver son respecto a una base ortonormal. De manera que en este vídeo no voy a entrar en detalle de lo que significa esto.
ya que en todos los ejercicios que vamos a trabajar, los vectores tendrán sus coordenadas respecto a la misma base ortonormal. Bien, entonces, si los vectores tienen estas coordenadas, podremos calcular el producto escalar como el producto de las coordenadas x de los dos vectores más el producto de las coordenadas y de los dos vectores más el producto de las coordenadas z de los dos vectores. Bien, teniendo en cuenta esto, observamos entonces que podemos escribir el cuadrado del módulo de un vector como el producto escalar de ese vector por sí mismo. Bien, este detalle es evidente. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos el vector u con estas coordenadas y el vector v con estas, el producto escalar de los dos vectores será hacer menos 3 por menos 1 más 1 por 1 más 4 por 2. Si hacemos esa operación da 12. Luego el producto escalar de estos dos vectores da 12. Fijaos que como ha dado positivo, ya sabemos que el ángulo que forman estos dos vectores en el espacio es un ángulo agudo. Podemos utilizar este producto escalar, como podéis deducir, para calcular el ángulo de dos vectores, simplemente despejando el coseno del ángulo. Lo veremos en el siguiente apartado. Bien, y teniendo en cuenta esto, podemos aprovechar el producto escalar para averiguar cuándo dos vectores son perpendiculares. Es decir, si dos vectores son perpendiculares, la manera de indicar que son perpendiculares es con este símbolo. Pues que sean perpendiculares es que el ángulo que forman es de 90 grados y como el coseno de 90 es igual a 0, quiere decir que el producto escalar será igual a 0. De manera que si tenemos dos vectores no nulos, es decir, que ninguno de ellos, todas sus coordenadas son 0, si los dos vectores son perpendiculares, el producto escalar será 0. Y si el producto escalar es 0, pues serán perpendiculares. Vamos a verlo con un ejemplo. Si tengo el vector u con estas coordenadas y el vector v con estas, puedo hacer el producto escalar como antes y vemos que da 0. En ese caso sabemos que estos dos vectores son perpendiculares. Si los dibujáramos gráficamente veríamos que forman un ángulo de 90 grados. Bien, pasamos al siguiente apartado. Como ya he dicho antes, podemos aprovechar el producto escalar para averiguar cuál es el ángulo de dos vectores. Como el producto escalar es igual al módulo de un vector por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forman, puedo despejar el coseno del ángulo como el producto escalar dividido del producto de los módulos. Vamos a verlo con un ejemplo. Calculemos el ángulo que forman estos dos vectores. Bien, realizo el producto escalar de u por v y da 12. Voy a calcular también el módulo de u y el módulo de v, que ya vimos en el vídeo anterior cómo se calculaba. El módulo de u da raíz cuadrada de 26 y el módulo de v raíz cuadrada de 6. De manera que sé que el coseno del ángulo será igual al producto escalar de los vectores, que es 12, dividido del producto de los módulos, que será raíz cuadrada de 26 por raíz cuadrada de 6. Y esto es igual a, cogiendo 4 decimales, 0,9608. De manera que si paso el coseno como arcocoseno al otro lado, podré calcular el ángulo. El ángulo que forman estos dos vectores será igual al arcocoseno de esta operación, al arcocoseno de esto. Y en este caso da 16,0102 grados. Como vemos, utilizando el producto escalar es muy fácil hallar el ángulo que forman dos vectores. Bien, pasamos a vector proyección de un vector u sobre un vector v. ¿Qué es esto de hallar el vector proyección de un vector sobre otro? Voy a explicarlo gráficamente. Imaginemos que tenemos este vector u y este vector v, que podrían ser dos vectores en el espacio. Si cojo el extremo del vector u y trazo una línea perpendicular a la recta que contiene al vector v, que en este caso esa recta está indicada mediante esta línea discontinua, este punto que me sale aquí, este punto B, será el extremo del vector proyección de u sobre v. Y el origen del vector proyección será este punto A que coincide con el origen del vector v. Es decir, el vector proyección sería este de aquí. Bien,
Aquí es cuando el ángulo que forman los dos vectores, el vector u y v, es un ángulo agudo. Si es obtuso, el razonamiento es igual, pero en este caso el vector proyección saldrá con sentido opuesto al vector v. Es decir, vemos que en este caso la proyección sería este punto B, el punto A estaría aquí, y entonces el vector proyección sería este de aquí. Vemos que el vector proyección tiene la misma dirección que v, con el mismo sentido o con sentido opuesto. ¿Cómo calculamos ese vector proyección? Pues si quiero calcular el vector proyección de u sobre v, se calcula como el producto escalar de u por v dividido entre el módulo de v al cuadrado por el vector v. Fijaos, esta operación de aquí es un número que va multiplicado por el vector v. Como he dicho, el vector proyección va a tener la misma dirección que v. Luego saldrá de multiplicar v por algún número, que en este caso es este. Bien, la explicación de dónde sale este número no la voy a hacer en este vídeo, la haré en un vídeo aparte. De manera que si alguien quiere entender de dónde sale esto, que vea el otro vídeo. Si hemos entendido lo que significa el vector proyección de u sobre v, entenderemos que el vector proyección de v sobre u no va a ser el mismo, ya que el vector proyección de v sobre u tendría la misma dirección que u. Y si los dos vectores no tienen la misma dirección, es imposible que ambas proyecciones sean la misma. Bien, aquí comento lo que acabo de indicar en estos dibujos. En el dibujo vemos que la proyección sería el vector AB, cuya longitud sería su módulo. ¿Cuál es el módulo del vector proyección de u sobre v? Es decir, ¿cuál es la longitud de ese vector proyección? Pues en este caso, si hacemos el módulo de este vector, veremos que esto primero es un número, lo que dará ese número con signo positivo, por lo que queda el valor absoluto de ese producto escalar por el módulo del vector v. Como tenemos aquí el módulo del vector v multiplicando y lo tenemos al cuadrado dividiendo, queda que la longitud de ese vector, el módulo del vector proyección, será el valor absoluto del producto escalar dividido entre el módulo del vector v. Como ya he dicho antes, de dónde sale todo esto lo explicaré en un vídeo aparte. Vamos a verlo con un ejemplo. Si me dan el vector u con estas coordenadas y el vector v con estas coordenadas, el vector proyección de u sobre v será, como hemos visto aquí arriba, esta operación. Si hacemos u por v, vemos que da 12, y si calculamos el módulo del vector v, es raíz cuadrada de 6, que al cuadrado es 6. Este valor queda multiplicado por el vector v. 12 dividido entre 6 es 2, luego el vector proyección es 2 veces el vector v. 2 veces el vector v es este de aquí. Luego este es el vector proyección de u sobre v. ¿Cuál es la longitud de este vector proyección? Pues como ya tengo el vector, puedo calcular el módulo de este vector y con ello tendré la longitud, que es lo que hago aquí abajo. Pues el módulo del vector proyección será el módulo de este vector, que ya hemos visto que se calcula de esta forma, y da raíz cuadrada de 24, que es 2 por raíz cuadrada de 6. Pero si no me llegan a pedir el vector proyección de u sobre v, sino que quiero saber solo su módulo, solo quiero saber su longitud, no necesitaría calcular este vector y me bastaría con hacer esta operación para saber cuál es su módulo, cuál es su longitud. El valor absoluto del producto escalar es 12 y el módulo del vector v es raíz cuadrada de 6. Y si racionalizamos, 12 dividido entre la raíz cuadrada de 6 es 2 por raíz cuadrada de 6. Es decir, obtenemos lógicamente lo mismo. Bien, vamos a ver el último apartado de este vídeo, que es obtener un vector perpendicular a otro vector dado. Si tenemos un vector que aquí he llamado v, podemos obtener algunos de los vectores perpendiculares a v de la siguiente forma. Fijaos que he puesto algunos de los vectores perpendiculares a v. Esto es debido a que cualquier vector va a tener infinitos vectores perpendiculares a él. Este método es una forma sencilla para calcular algunos de esos vectores, en concreto 3 de ellos. Bueno, si consideramos
el sentido opuesto a estos 3, en total serían 6. ¿Cuál es esa forma sencilla? Ponemos 0 en una de las coordenadas del vector v, e intercambiamos las otras dos, cambiando una de ellas de signo. Es decir, de las dos coordenadas que intercambiamos, una de ellas la cambiaremos de signo. Ejemplo, si el vector v tiene como coordenadas 3, 2, menos 4, vamos a obtener algunos de los vectores perpendiculares a v siguiendo ese procedimiento. Por ejemplo, puedo poner un 0 en la coordenada z y las coordenadas x e y las intercambio. Donde está el 3 pongo un 2 y donde está el 2 pongo un 3. Como una de ellas la tengo que cambiar de signo, en este caso he puesto menos 3. Como he dicho antes, podría haber cambiado de signo el 2, haber puesto menos 2 y aquí haber puesto 3. Sería el vector de sentido opuesto a este. Bien, en lugar de poner un 0 en la coordenada z, podría haber puesto el 0 en la coordenada y haber intercambiado las otras dos coordenadas. En este caso, al intercambiarlas, es el menos 4 el que cambia de signo y pongo un 4. Lo mismo, podría haber cambiado de signo el 3 y haber puesto menos 3 y sería el mismo vector pero con sentido opuesto. Y por último, podría haber puesto el 0 en la coordenada x y haber intercambiado las otras dos coordenadas, la y la z. En este caso, la que he cambiado de signo es este 2 que he puesto menos 2. Y también podría haberlo puesto cambiando de signo la otra coordenada, pues sería el mismo vector pero de sentido opuesto. Bien, entonces estos tres vectores son vectores perpendiculares a v. Aquí abajo simplemente he hecho la comprobación de que estos tres vectores son perpendiculares a v. ¿Cómo? Pues utilizando el producto escalar que hemos visto antes. Sé que si hago el producto escalar de v por cada uno de estos tres vectores, el resultado debe dar 0 para comprobar que efectivamente esos vectores son perpendiculares a v. Bien, no he indicado los cálculos, los podéis realizar vosotros y veréis de manera muy sencilla que en los tres casos efectivamente da 0 y estos tres vectores son perpendiculares a v. Insisto en que estos vectores son 3 de los infinitos vectores que hay perpendiculares a v. En algunos ejercicios vamos a necesitar calcular vectores perpendiculares a otros dados. Y en la mayoría de las ocasiones no va a servir utilizar este método, ya que generalmente no me va a servir cualquier vector perpendicular a v, sino que será alguno en concreto. Y para hallar ese vector en concreto que es perpendicular a v, normalmente no me va a servir esto. De manera que prácticamente este método no se va a utilizar. Lo he puesto para que conozcáis una forma sencilla de obtener un vector perpendicular a otro y en caso de que lo necesitéis, lo podáis utilizar. Pero mucho cuidado en tener muy claro que en el ejercicio que estemos resolviendo se puede utilizar este método. Bien, y esto sería todo.